de lo que pensamos. Diga conmigo, gracias Señor, aquí está la iglesia esperándote. Estamos en victoria. Amén. La iglesia está vestida con vestiduras de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y así tenemos que mantenernos. No importa lo que veas, no importa lo que otros hagan, lo que importa es que Dios sigue gobernando, Dios sigue sentado en su trono y mientras Él está en el trono, todo está bien. Así que tenga paz, dígale al que está a su lado, tenga paz, y los que me están mirando a través de las redes, tengan paz. Jesús sigue gobernando. Vamos a leer el libro de Lucas 11, versículo 2, Lucas 11, 2, y vamos a hablar del reino de los cielos. ¿Cuántos creen que el reino de los cielos ha llegado? Que el reino de los cielos está aquí, está en ti y está en mí. Amén. Lucas 11, versículo 2, dice así: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos está diciendo, y quiero que sepa esto, Jesús habló más de 100 veces acerca del reino de los cielos, y de la iglesia solo habló unas pocas veces, porque el reino de los cielos es necesario que se asiente en tu vida. Diga, asentar. Cuando tú traes el reino de los cielos a tu vida, las cosas cambian. Ya no te riges por las leyes de la tierra, sino que las leyes del reino comienzan a operar, están activadas. Las leyes del reino no son las mismas de las leyes de la tierra. Aunque muchas de las cosas que nos enseña Jesús, Él nos hace entender y ver que a través del reino de los cielos, que es un reino de poder, diga reino de poder, que es un reino inconmovible, Él nos hace ver que en estos tiempos finales, donde la tierra está sufriendo dolores, donde está en dolores de parto, porque pronto va a venir el Señor a buscar a su iglesia, una novia ataviada, una novia que esté con las vestiduras blancas, sin manchas, sin arruga, y va a venir a buscar a gente que sea prudente y gente que esté despierta, que esté con sus lámparas llenas de aceite. El Señor nos quiere hacer ver que este no es un reino que puede ser conmovido por la decisión de un personaje, de una persona, de un gobierno o de un reino terrenal. Diga conmigo, el reino de los cielos es un reino inconmovible, inmaculado e inaccesible. Hebreos 12, versículo 28 dice así: así que recibiendo nosotros, ¿quién lo recibió? Nosotros, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Dice el Señor que tenemos que tener gratitud en nuestros corazones y servirle. No es tiempo de alimentar nuestro ego, no es tiempo de alimentar solamente nuestro sueño, aunque Dios apoya y solventa y sustenta muchas veces nuestros sueños, nuestras metas. Él nos acompaña, inclusive Él abre puertas para que podamos cumplir con nuestros sueños y nuestras metas, porque a Él le interesa que seamos felices y que nos sentamos realizados. Pero Él nos está diciendo, este es un reino que tienen que conocer. Es un reino que es inconmovible, no importa lo que esté siendo conmovido en lo terrenal. El reino de los cielos sigue siendo inconmovible. Diga conmigo, es un reino inconmovible. Por lo tanto, le vamos a servir a Él. No le vamos a servir al reino de la tierra. ¿Por qué? Porque en el reino de la tierra
está regida muchas veces por el infierno. El infierno ministra, así como el cielo ministra, el infierno también ministra. Mucha gente tiene y se rige más por las cosas que vienen de abajo que por las cosas que vienen de arriba. El infierno ministra. Hoy vemos mucha gente déspota, violenta, vengativa, corrupta, manipuladora, hechicera, malvada. Vemos muchos tipos de personas, pero en el reino de los cielos, que es un reino sempiterno, es decir, que no tiene principio y no tiene fin, es un reino que existe, en él existe. El reino no va a ser conmovido. En Hebreos habla de que las cosas visibles serán conmovidas, mas no las invisibles. Las cosas invisibles son las que van a permanecer. Levante su mano derecha y diga: mi fe va a permanecer. Seguiré teniendo fe hasta que Jesús venga a buscarme y me iré con él. Y ya cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar tener fe, porque ya va a estar todo sujeto a él. Ya está todo lo creado. Las cosas creadas fueron creadas en él, sean principados, sean potestades, sean gobiernos, sean lo que sea, fue creado por medio de él y para él, y las cosas están sujetas bajo sus pies. Si nosotros entendemos cómo se mueve el reino, vamos a tener éxito en la vida. Diga conmigo: en esta noche voy a aprender cómo se mueve el reino. Es un gobierno benevolente y teocrático. Es un gobierno soberano, eterno y con una autoridad absoluta. Los gobiernos de esta tierra no son teocráticos. Teocrático habla de que es un gobierno regido por las leyes de Dios. Generalmente nosotros, algunos venimos de países democráticos, otros vienen de países comunistas, son regidos por hombres. Algunos gobiernos son regidos por una cabeza déspota, una cabeza con malicia, con maldad, egoísta, mas no así el reino de los cielos. Diga: el reino de los cielos es un reino teocrático, soberano y con una autoridad absoluta. Es decir, cuando Dios dice sí, es sí, y cuando dice amén, es amén. Es un reino que si tú te sometes a él, te lleva a libertad. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? El Señor te va a hacer libre de tus pensamientos, de tus limitaciones, de lo que tu cuerpo demande, de lo que tu mente demande y de lo que tu alma demande. En la antigüedad había diferentes tipos de reinos. Vemos reinos como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego. Todos esos gobiernos tuvieron y tienen fallas, mas no así el reino de los cielos. El imperio babilónico estaba gobernado, como dije recién, por una cabeza déspota. Diga: déspota. Una persona déspota es una persona malvada, egoísta, autoritaria, que no le importa lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que tú crees o lo que tú con tu voto, si estás bajo ese gobierno, estás anhelando. Le importa solamente sus designios, los designios de su pensamiento, de su rigidez mental y de sus objetivos. El imperio babilónico era un imperio guiado por una cabeza déspota. Asimismo, el imperio medo-persa estaba fundamentado en leyes que, una vez aprobadas esas leyes, no podían ser abolidas, y luego terminaban esas leyes trayendo injusticia al pueblo. Cuando nosotros entendemos que los gobiernos de la tierra están regidos por leyes humanas, estamos entendiendo que el gobierno de esas leyes muchas veces van a ser limitados o van a inclinarse hacia un costado conforme a la limitación de esa mente que dispone esas leyes. Cuando nosotros entendemos que el reino de los cielos es un reino que trae libertad, diga libertad, es un reino de justicia, es un reino que trae paz, nosotros entendemos que estamos posicionados en el mejor lugar.
El imperio griego era un reino gobernado por el poder del intelecto, diga intelecto. Todo el mundo podía opinar y era un reino demócrata. El imperio griego estaba basado en la sabiduría y en la filosofía humana. Entonces, que se exalta el ego, se exalta la sabiduría del hombre. Mas en el reino de los cielos, diga el reino de los cielos, la sabiduría perfecta está disponible para aquellos que pertenecemos a Él. Levante su mano derecha todo el que necesita sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que quiera sabiduría, pídala, porque Él sabe darla y sabe darla en abundancia. Dele un aplauso al Señor. Porque la sabiduría de Dios es pura, primeramente pura. Diga conmigo pureza. El reino de los cielos es un reino inconmovible, como dijimos recién. Y en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice así: mas buscad primeramente ¿qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hoy en día las personas se afanan por el dinero, por la comida, por el bebido, por los propósitos personales, por los sueños, por los deseos. Y mucha gente encontramos afanada, mucha gente turbada, mucha gente frustrada y mucha gente desilusionada. Ahora, el Señor Jesús nos dio la mejor indicación y es: si ustedes quieren tener éxito en la vida, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque la palabra justicia en el original griego no es como la entendemos nosotros. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Y ya lo van a ver. Prontito le voy a explicar todas las palabras en el griego. Y usted va a ver la gran diferencia de lo que a nosotros en la tierra le llamamos justicia, mas no así lo que Dios en los cielos llama justicia. Es algo completamente diferente. Diga conmigo: estoy predispuesta a aprender en esta noche. Jesús nos enseña que nuestra prioridad no es el negocio, no es nuestro confort. Nos enseña que primeramente, si queremos tener una vida de éxito, necesitamos poner el foco en el lugar correcto. Necesitamos buscar el reino y su justicia. Diga conmigo, las dos cosas van de la mano: el reino y su justicia, el reino y su justicia. Y ahora va a entender el por qué. El reino no es un lugar físico, no tiene un edificio, no es un lugar que está alojado en un país o en un territorio aquí en la tierra. El reino no es comida. ¿Cuántos saben lo que no es el reino? El reino no es bebida, sino justicia, paz y gozo. Esto es el reino de los cielos. ¿Cuántos necesitan justicia de Dios en esta noche? ¿Cuántos necesitan la paz de Dios en esta noche? ¿Cuántos necesitan el gozo de Dios en esta noche? Pues en el reino de los cielos lo va a encontrar. El reino de los cielos domina sobre los otros reinos. En la tierra encontramos el reino mineral, obviamente está conformado por los minerales, oro, metales, etcétera, etcétera. El reino vegetal, obviamente las plantas, las hortalizas, los vegetales. El reino animal, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. El reino en la tierra, vemos reinos como el reino británico, vemos distintos tipos de reino. Y está también el reino de Satanás. Ese reino es un reino déspota. Nosotros tenemos que saber que cuando pertenecemos a un reino de poder, no podemos vivir nada más ni nada menos que sumergidos y sometidos a ese poder. Diga conmigo, el reino de Dios gobierna. El reino gobierna. Estoy diciendo que el reino gobierna. Y si cuando tú sabes que el reino de los cielos gobierna, ¿por qué nos vamos a afanar? El reino de los cielos es un reino sempiterno, como dije, que no tiene principio y no tiene fin. Es un reino eterno. Pero nosotros
al estar tan terrenales, nos hemos olvidado de encontrar o entender o de vivir el sentido de la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad siempre ha sido Él. Entonces, ¿por qué tememos? Entonces, ¿por qué muchas veces nos limitamos a nosotros mismos? Dios quiere hacer cosas grandes en su pueblo. Usted tiene que recuperar el sentido de la eternidad. El reino de los cielos gobierna una autoridad suprema y absoluta. Aquí no es relativo como se enseña en las universidades. Los muchachos que pronto van a ir a las universidades te enseñan que las cosas son relativas. No, en el reino de los cielos no hay relativos, hay absolutos. Lo que Dios dice es. Y no cambia, en Él no hay sombra de variación, en Él las cosas no cambian. Él es, y lo que Él dice, así se hace, es ley. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? El Altísimo gobierna el reino de los cielos. Cuando usted sabe y entiende que el reino de los cielos es un reino que está sujeto a decretos, estatutos, ordenanzas y preceptos que Dios ordenó, usted va a querer obedecerlo. ¿Por qué? Porque sabe que la obediencia va a desatar esa bendición. Cuando el Señor dice que nosotros, los que estamos obedeciendo, las consecuencias a la obediencia nos van a seguir y nos van a alcanzar, y nos dice el Señor que si obedecemos y prestamos atención a sus decretos, a sus estatutos, a sus mandatos, a todo lo que Él dice, dice que vamos a ser cabeza y no cola, que vamos a estar de continuo arriba y no abajo, que vamos a prestar y no a pedir prestado. Entonces, ¿por qué muchas veces nos invade el temor o nos invade la incredulidad cuando estoy diciendo que su palabra es una verdad absoluta? No es relativo, no depende de ti y no depende de mí. Él lo dijo y Él lo hará. Dele un aplauso al Señor, los que creen. El Señor te puso por cabeza y no por cola. El Señor te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo para que gobiernes y no para que seas gobernado. Amén. No se deje gobernar por las circunstancias. Cuando el Señor habla en el libro de Mateo 6, versículo 1, y le dice a los fariseos, primero tenemos que saber esto, que en los tiempos de los fariseos, ellos estaban basados en la ley de la justicia conforme a sus obras, conforme a su servicio, a su bondad, a sus actos en el templo. Los fariseos pensaban que si servían a Dios, que si estaban en el templo, que si adoraban, si cumplían con la ley de Moisés, ellos iban a recibir beneficios. Eso era lo que ellos creían en ese tiempo, y llega Jesús a romper con toda estructura, con toda mentalidad rígida, y les cambia completamente la manera de ver, de interpretar la palabra y de moverse en la palabra. Por eso Él chocaba con ellos. Ellos chocaban con Él, mejor dicho, porque no entendían, porque su justicia estaba basada en la circuncisión del hombre. Mas Jesús venía a mostrarle que la justicia del reino de los cielos no está basada en la circuncisión del hombre por sus obras, sino en la circuncisión del corazón, nacida de un corazón conforme a Él. El Señor quería cambiar la mente. ¿Será que hoy Dios quiere cambiarte la mente en algún aspecto? ¿Sabe usted que la primera palabra que dijo Jesús fue arrepentíos? Arrepentíos quiere decir, es la palabra en el original griego metanoia, que quiere decir cambio de mente y de dirección. Cuando tú cambias tu mente, inmediatamente reaccionas y te das cuenta que si estás yendo para un lugar, que ese lugar es equivocado y no te lleva a nada, o solamente a tener la retribución a la justicia de los hombres, tú te das cuenta que hay algo mayor, hay algo superior, y viene Jesús y le dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia.
¿Por qué? Les explica que porque si hacían su propia justicia iban a tener la retribución y el pago de los hombres. Mas si hacemos y nos movemos conforme a la justicia de Dios, la retribución y el pago no viene de los hombres, viene del cielo. ¿Y cuántos saben que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Hay alguien que puede darle un aplauso al Señor. El Señor no quiere que te bases en tu propia justicia. Tu justicia es limitada y es natural. Tu justicia siempre te va a dictar en tu mente: esto está bien, esto está mal, a este le doy, a este perdono, al otro no perdono, en este invierto, en el otro no invierto. Tu justicia y la mía es limitada, mas la justicia limitada humana da recompensa o retribución humana. Por eso Jesús, cuando explica en Mateo 6 y les dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Luego también les dice: guardaos de cuando oran, no oren en las esquinas para hacerse visto de los hombres, porque entonces van a tener la retribución de hombres. Le dice: cuando ayunen, no demuden su rostro para que todos vean y digan: no, estoy ayunando, y todo el mundo se dé cuenta y diga: oh, qué piadoso, qué piadosa esa señora, qué piadoso ese señor, porque entonces tenemos recompensa de hombre. El Señor venía literalmente a cambiarles la mente. Por eso dijo metanoia: cambien la mente, cambien la mente. Cuando te dice arrepentíos, no te está agrediendo el Señor, no te tienes que sentir pecador o pecadora, te está diciendo cuál es el camino a seguir. Cuando Dios nos dice arrepentíos, nos está diciendo: oigan, están yendo para el lugar equivocado, por donde van a encontrar solo destrucción o pago de hombres o cosas limitadas, y muchas veces todos sabemos que los hombres pagan mal. ¿A cuántos alguna vez alguien te traicionó? ¿Cuántos alguien en el que confiaba se quedó con lo tuyo? ¿Cuántos de nosotros a alguna persona que le hemos dado quizás nos ha quitado, nos ha robado? Hasta mucha gente se ha quedado con el marido de la amiga, otra gente se ha quedado con el negocio del socio. ¿Cuántas cosas hemos visto en esta tierra? Mas sin embargo el Señor viene a traer buenas nuevas. Diga: las buenas nuevas de Dios cambian mi mente y cambian mi dirección. Y Él le dice: cuidado, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Y aquí vamos con las palabras en el griego. ¿Cuántos quieren recibir la justicia que viene del reino de los cielos? Él dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Claro, qué rico es que todos recibamos la añadidura. Todos queremos la añadidura, ¿verdad? Pero la clave, ¿dónde está? En buscar primeramente el reino y su justicia. Ahora, si no conocemos cómo se mueve el reino, tampoco vamos a entender su justicia. Y si no entendemos cómo se mueve, vamos a errar en el blanco. ¿Cuántos saben que la palabra pecado significa errar al blanco? Significa no dar en el target. Eso es pecado. Y para Dios es más alarmante que no demos en el blanco a que te equivoques diciendo una mentira. No estoy promocionando la mentira, pero estoy diciendo que a veces nosotros en nuestra mente tan finita le ponemos el foco a cosas, y otras que no le ponemos el foco son más importantes que esas pequeñeces. La mayoría de nosotros equivocamos, no entendemos lo que el Señor nos quiere decir a través de las Escrituras. Por eso, a ver, denle un aplauso al Señor los que quieren la justicia del reino. Diga: yo quiero la justicia del reino de los cielos. Ok, las palabras en hebreo para justicia, en hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, son la palabra mishap, sedekah. Y estas se basan conforme a las leyes o a dictámenes legales que las personas se someten y traen cuando el juez baja el martillo, y traen una justicia, una condena. Esa es la palabra para el hebreo. Pero para el griego, la palabra para justicia es en el original griego, esto es decir, en el Nuevo Testamento, es dikausone,
o ekdikesis, o dikaos, o elecmosune, o crisis. Todas estas palabras tienen distintos significados. Una de esas palabras, recuerde que Jesús dijo, busquen primero el reino y su justicia. Una de esas palabras, derecho, rectitud, vindicación, prosperidad, atributo de Dios para gobernar con imparcialidad y con equidad. ¿Cuántos saben lo que quiere decir vindicación? En el original griego lo que está diciendo Dios es que cuando llega la justicia del Señor a nuestras vidas, nosotros, a causa de nuestra propia ignorancia en los años que no nos condujimos bajo las leyes del reino de los cielos, muchas veces perdimos lugares, perdimos cosas. Cuando Dios habla de vindicación, habla de que Él te lleva de nuevo y te posiciona en el lugar que habías perdido. Esas son buenas noticias. Muchos de nosotros, a causa de la ignorancia, a causa del pecado, a causa de nuestro lenguaje que a veces es tan distinto, hasta dentro de los hispanos nuestro lenguaje es distinto. Muchos a través de la ignorancia perdimos posiciones. Y Dios te dice, a través de mi justicia yo te vuelvo a sentar en el lugar de autoridad que perdiste. Adán y Eva perdieron el lugar de autoridad en el huerto del Edén. Mas dice el Señor, por eso envió al segundo Adán, porque por el primer Adán entró el pecado y por el segundo Adán salió y fuimos vindicados, fuimos restaurados. Él nos dio de su justicia y nos volvió a sentar en un trono de autoridad. Diga conmigo, estoy sentado en un lugar celestial. Eso no es poca cosa. Mucha gente anda derrotado por la vida y no tiene idea del lugar donde Dios nos quiere posicionar. Cuando Dios creó al hombre y sopló el aliento de vida sobre su nariz, el Señor estaba dando de lo de Él, de la esencia. Por eso es que tomó del polvo de la tierra el barro y luego sopló aliento de vida. Dijo, el polvo de la tierra significa, te vas a identificar con la tierra, pero cuando sopla aliento de vida sobre su nariz, pero no vas a hacer raíz en la tierra. Van a ser peregrinos y extranjeros. Van a andar en la tierra, pero como si fueran del cielo. Por eso Jesús dijo, digan, venga tu reino, venga tu reino. Usted puede andar en esta tierra como uno más del montón, o puede andar con el soplo de vida de Dios. Cuando el Señor se identifica con el hombre, va a la cruz y carga con nuestros pecados, carga con nuestras iniquidades, carga con nuestras rebeliones, se lleva el oprobio, se lleva la vergüenza, se lleva la desnudez, se lleva lo que erró Adán y Eva, se lleva toda la condenación de la ley, se lleva la muerte y dice, consumado es. El Señor se está identificando con tu dolor y con el mío. Pero luego resucita. La historia no quedó en la cruz. Él resucita para que nos identifiquemos con el poder de su resurrección. ¿Cuántos están entendiendo? Si tú te identificas con el poder de su resurrección, te hace imparable, te hace una piel de rinoceronte, ya no te traspasa nada, ni la destrucción, ni la traición, ni la escasez, ni la miseria, ni la falta de trabajo, ni el cambio de país, ni el cambio de estatus. Nada te detiene, porque sabes que si Jesús murió y al tercer día resucitó, y Él se identifica contigo y conmigo y dice, yo quiero que traigas el reino para que en tu vida se manifieste lo celestial y no lo natural, no lo escaso, no lo diminuto, no lo limitado, sino lo ilimitado, sino se desate el poder sobrenatural. Dios no te quiere enfermo, por eso en la cruz cargó todas nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. Dios no te quiere estático, no te quiere inmóvil, no te quiere escaso, no te quiere deprimido, no te quiere sin fruto. Dios te quiere ilimitado. Por eso sopló aliento sobre la nariz de Adán. ¿Cuántos reciben la vida de Dios en esta noche?
Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que le estoy diciendo es lo que dijo Jesús, metanoia. Cambien la mente, están limitados así. Está bien, yo sé que me aman, yo sé que me aman, yo sé que muchos han entregado su corazón a mí, pero no están viviendo bajo las leyes del reino de los cielos. Vindicación significa volver a recuperar el lugar que habías perdido. Si nosotros mismos, aún como mujeres, nos sentimos mal, aunque traemos una vida y damos a luz una vida, y vemos nuestro hijo y nos gozamos, y muchas veces en el proceso tenemos que perder muchas cosas. Algunas un tiempo dejan de trabajar, otras pierden la figura, otros pierden muchas cosas y se siente mal por un poco de tiempo, pero cuando ven el niño nacido viene el gozo que sobrepasa todo aquello que puedes haber perdido o no. Asimismo nos pasa en la vida espiritual. Muchos perdieron cosas y puede ser que hayas conocido al Señor hace 20 años atrás, pero si tú no vives bajo las leyes del reino, tú te estás perdiendo lo más fantástico que hay. No puedes recibir la añadidura. No puedes recibir porque no conoces y no entiendes la justicia de Dios. Diga conmigo en esta noche, la voy a entender, la voy a valorar, la voy a atesorar. Dice que una de las palabras en el original para justicia es la palabra atributo de Dios para gobernar con imparcialidad y con equidad. Salvación, otro significado es obras de justicia, carácter santo, equidad de carácter, compasión ejercida hacia el necesitado, condenación, retribución, juicio, absolver, justificar, ser para después hacer. Ser para después hacer. Hay gente que hace y después es. Cuando tú le preguntas quién eres, soy abogado, soy negociante, soy empresario, y Dios no te está diciendo que tú eres por lo que haces. Dios quiere que recuperes el orden. Te dice ser para después hacer. Esa es la justicia de Dios. Te hace ser quien eres, un hijo de Dios, uno redimido por la sangre del Cordero. Soy uno que trae la gloria de Dios a la tierra. Soy la corona de la creación. Estoy sentado a la diestra del Padre. Soy un hijo, soy una hija. Soy lo que la Biblia dice que soy. Te hace ser en lugar de hacer. Cuando tú entras en las leyes del reino, empiezas a adoptar su palabra que es absoluta, que es fiel, que es verdadera, Dios te cambia de estatus. ¿Sabías? La mayoría de la gente le dice quién eres y te dice lo que hace, cuál es su labor. Y Dios no te pregunta cuál es tu labor. ¿Cuál es tu labor? La justicia de Dios te hace ser en lugar de hacer. Antes eras. ¿Qué eras? El abandonado, la abandonada, la argentina, el argentino, el flaco, el gordo, el cubano. Eras esto, el de mal carácter, eras el bravo, eras el incomprendido, eras la incomprendida, eras el esto, eras lo otro. Y te rotulaban como la gente te veía. Ahora Dios cambia de estatus a su pueblo. Dios te dice, mi justicia, si buscan mi reino y mi justicia, yo te hago ser en lugar de hacer. Entonces no necesitas golpear y golpear puertas. Cuando tú eres en lugar de lo que haces, eres, Dios mismo te abre la puerta y los postreros pasan a ser primeros, los pequeños pasan a ser 1000, los que eran los olvidados pasan a ser los bendecidos. ¿Te das cuenta la diferencia de lo que es la justicia de Dios? ¿Cuántos anhelan esa justicia? ¿Ves que las palabras en el griego tienen mucho mayor significado? Uno le dice, cuando escucha ese versículo dice, busco el reino y su justicia. Y no entiende, no sabe lo que es vindicación, que Dios te hace recuperar el lugar que habías perdido a causa del pecado original.
A causa de la ignorancia, vindicación te vuelve a sentar en un sillón de autoridad, te sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo para que gobiernes, para que traigas su gobierno, su dominio. La palabra reino en el original griego es la palabra basileia, que significa dominio y gobierno. Diga conmigo, dominio y gobierno. Cuando tú te mueves en el dominio del reino de los cielos y en el gobierno del reino de los cielos, ya no te gobierna lo que diga un presidente. No estoy diciendo, no estoy llamando a la rebeldía, estoy diciendo que no te gobierna lo que diga el precio de la gasolina, no te gobierna lo que diga cualquier persona, te gobierna el reino de los cielos, que es un reino de poder, donde de lo pequeño Dios se lo pones en las manos y lo multiplican. Cuando Él mandó a los discípulos a alimentar a la gente, le trajeron 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo? Él mostró cómo se movía el reino. Diga conmigo, en el reino de los cielos hay multiplicación. Es mucho más difícil sumar hasta llegar a una cifra que multiplicar. Cuando tú dices 10 más 10, 20. Pero cuando tú dices 10 por 10, dices 100. ¿Es más rápido o no? ¿Te conviene o no estar en los diseños del reino? ¿Te conviene o no te conviene activar todo lo que se mueve, su dominio y gobierno? Basileia, dominio y gobierno. ¿Te conviene o te conviene seguir sumando? Usted muchas veces, por ignorar las escrituras, queda privado de ciertos beneficios del reino. Por eso hoy quise enseñártelos. ¿Cuántos se gozan por esta enseñanza? ¿Usted quiere quedar privado de la ley de la multiplicación? ¿Quiere quedar privado por no conocer de una manera más grande la ley de la siembra y la cosecha? ¿Usted quiere quedar privado? ¿Verdad que no? ¿Verdad que queremos disfrutar de todo lo que viene del reino de los cielos? Para algo Jesús pagó ese precio que pagó. Y dice que cuando nosotros leemos estas definiciones bíblicas que hablan de la justicia, nosotros entendemos que esta justicia nos trae una retribución y nos hace ser en lugar de hacer, para luego ejecutar venganza o juicio. Hay otra de las palabras que es muy interesante para la palabra justicia, que es la palabra eirene. Diga conmigo, eirene. ¿Sabe lo que quiere decir eirene en el griego? Final de una guerra. Yo no sé usted, pero hay alguien en este lugar que debe estar cansado de batallar y batallar y batallar con lo mismo. Dios te dice, Irene, llega tu tiempo, llega el tiempo del final de la guerra. Dele un aplauso al Señor. Ya peleaste demasiado, has acabado la carrera con gozo, vas a obtener la corona incorruptible de la vida. Irene. Lamentablemente en estos tiempos vemos tantas mujeres solas con sus hijos, hombres que abdican de los hogares, que dejan el lugar, la paternidad, dejan sus lugares que Dios le dio de privilegio para ser cabeza, y las mujeres las vemos solas, esforzadas, trabajando duro. A muchas personas le toca eso. En otros casos, al revés, hombres solos, las mujeres abandonan el hogar, abandonan los hijos. Y a veces las personas, aunque creen en un Dios poderoso, no viven esto que estoy enseñando, Basileia, reino de Dios. Basileia es aplicable para cualquier tipo de reino. En este caso, llevado al reino de los cielos, significa dominio y gobierno. Cuando tú te sometes al reino de los cielos, Él domina. ¿Cuántos quieren dejar que Dios domine y no domines tú? Tú y yo somos limitados, nuestra mente es finita. Yo quiero dejar que Dios domine todas mis situaciones. El Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí la palabra justicia es en el hebreo y habla de que Él amó más la justicia. El Señor Jesús amó la justicia.
El justo odia la maldad, la mentira, el engaño, el orgullo y la iniquidad. La iniquidad es opuesta a la justicia. Hay mucha gente que no sabe lo que significa iniquidad. Iniquidad significa lo torcido. Lo torcido es lo contrario a la santidad, es lo contrario a la justicia de Dios. Y el Señor aborrece la iniquidad, odia la injusticia. Por eso en esta noche Dios te trajo para hacerte justicia de tus adversarios. Dice la palabra de Dios que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo recibo. Ok. ¿Qué cosas no son o no pertenecen al reino? Diga conmigo, el reino de los cielos no es comida y no es bebida, es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Eso es el reino. Yo no sé usted, pero yo sé que hay muchas personas que se han cansado de luchar y batallar contra muchas cosas. Algunos han sido muy buenos padres y hoy los hijos se alejaron. Otros han sido muy buenos hijos y los padres se alejaron. Otros pasan diferentes tipos de cosas a nivel laboral, a nivel espiritual. Dentro de las mismas iglesias hay injusticias, dentro de los mismos lugares de trabajo hay injusticias. Pero qué rico cuando se manifiesta la justicia de Dios y te hace ser en lugar de hacer. Hay gente que se mata para obtener un puesto alto, que aplica en tal trabajo, en tal otro trabajo y anhela llegar a ese puesto y le lleva años. Cuando tú te riges por la justicia de Dios, Dios te hace ser en lugar de hacer. Él acelera los pasos para poner por obra su palabra. Él te hace sentar en el sillón de los grandes. Él te pone delante de los grandes. Él no necesitas un contacto, un conocido, o si lo necesitas aún, Dios usa a personas para hacerte sentar en ese lugar que tú quieres. Hay personas en este lugar que están cansados de golpear y que no se abra. Pues dice el Señor, cuando Él abre, nadie cierra. Amén. Aleluya. Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino de los cielos siempre se mueve con manifestación de poder. Póngase de pie. Hay una manifestación de poder que usted necesita. ¿Por qué necesitamos el poder de Dios? Jesús lo dijo claramente en el libro de Hechos 1:8. Dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo te llena de ese poder, tú puedes alcanzar las cosas más impensadas. Dios activa habilidades impensadas. Hay personas que no son buenas para hablar. Hay otros que sí son buenos para hablar y son buenos vendedores y te venden el mejor seguro o te venden una casa o te venden y hablan y quedaste envuelto en sus palabras porque tienen habilidad de palabras. Hay personas que tienen habilidad en sus manos para hacer artesanía, repostería, tantas cosas, habilidades en las manos. Hay otros que tienen habilidad para escuchar, como los psicólogos, los psiquiatras, escuchan y le traen solución a las personas. Yo te estoy diciendo ahora, en estos tiempos finales, tú necesitas el poder de Dios, necesitas habilidades impensadas. Es más, Dios desató dentro de tu espíritu, desató habilidades que tú mismo no conoces. Estoy hablando a la iglesia. Hay cosas que Dios depositó dentro tuyo que todavía no se manifestaron. Y llegará el tiempo donde tú mismo te encontrarás haciendo, diciendo y ejecutando cosas que no sabías hacer. Eso no es glorioso. Necesitamos el poder sobrenatural. Cuando el amor no alcanza, llega el amor sobrenatural que te hace aún perdonar a los enemigos. Por eso Jesús les hablaba esas cosas a los fariseos y ellos
Ellos no entendían. Le venía a hablar cosas que para su mente dura, rígida, no entendían. Le decían: si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide que le des que vayas una milla, ve dos. Y ellos no entendían. Dios te está diciendo: van a cambiar los tiempos. Es más, ya están cambiando los tiempos, donde Dios te hace ser en lugar de hacer, donde ese lugar que habías perdido, Dios trae vindicación. Dios te hace recuperarlo en tiempo récord. Necesitamos el poder sobrenatural, no solo para sanar nuestros cuerpos, sino para hacer cosas ilimitadas, para caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué los discípulos miraron raro a Pedro cuando se bajó de la barca y caminó sobre las aguas? Porque ellos estaban acostumbrados a ver las cosas naturales. No te acostumbres a lo natural. Lo natural es limitado. Dios te está invitando en esta noche. Te dice: ven, acércate. Yo te voy a hacer caminar sobre las aguas. Yo te hago ser en lugar de hacer. Yo te saco donde te desecharon y te pongo en un lugar de altura, donde te van a valorar, donde van a valorar tu vida, donde tus palabras serán reconocidas, donde tu accionar, donde tus manos, todo lo que toquen prosperará. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Come on, iglesia. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Vive bajo el reino. Por eso Jesús le decía a los que vinieron a apedrear a la adúltera, le dijeron: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Claro, si todos estaban errando el blanco. ¿Por qué? Porque tenían una mente tan rígida, con la ley de Moisés estructurado. Pero Señor, si la ley de Moisés dice que cuando se encuentra en el acto de adulterio hay que apedrearla, y él, escribiendo con el dedito en la arena, le dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Empezaron a retroceder. Te estoy diciendo una cosa, iglesia: lo que tú veías en lo natural, Dios trae un cambio y te hace ver lo que Él ve. Aún hay cosas que están delante tuyo que todavía no las viste. Todavía no las viste. Cuando Agar fue despedida por Abraham, Agar e Ismael fue despedido porque el Señor le dio la orden y le dijo: tu hijo no heredará con el hijo de la promesa, con Isaac. Fue despedida Agar, se fue al desierto, y para no ver morir a su hijo, lo dejó ahí a un costadito, y ella se fue porque no quería ver morir a su hijo Ismael. ¿Y sabe qué? Ella pensó: nos vamos a morir en el desierto porque no hay agua. Nuestro siervo Abraham nos mandó al desierto a morir. Mas yo te digo una cosa: Dios le abrió los ojos a Agar y vio de golpe una tinaja llena de agua. Estoy diciendo que cuando tú no ves con tus ojos naturales y viene el chasquido de Dios, te abre los ojos sobrenaturales. Es el recurso para salir del problema. No te quedes mirando lo natural. En lo natural solo viene muerte a tu vida, pero lo espiritual, la vida de Dios. Estoy hablando a alguien aquí. La vida de Dios se manifiesta. Dios te hará ver lo que no veías. No, mamita, tenemos poco. No alcanza para las vacaciones. No, hija, no puedo pagarte esa universidad. ¿Quién te dijo? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién te dijo que no vas a poder ir al college? ¿Quién te dijo que no vas a poder estudiar tu carrera? ¿Quién te dijo que no vas a tener los papeles? Dios te dice otra cosa. Dios te dice: cuando tú dejes de ver en lo natural, recién ahí viene el milagro. ¿Por qué usted cree que la mujer que fue al profeta Eliseo le dijo: mi marido ha muerto y se están llevando mis hijos presos por la deuda de mi esposo? ¿Qué le dijo el profeta? Busca vasijas prestadas, no pocas.
¿Por qué tuvo que ser específico? Porque ella seguro iba a buscar 2 o 3 nomás, como hacemos siempre. Estamos acostumbrados a lo natural. No podemos dimensionar las cosas grandes que Dios quiere hacer. Le dijo, no pocas. Y cuando ella se movió en fe, ahí se activó el milagro. Porque ella fue y obedeció la palabra del profeta. Y ella pudo ver con sus ojos la multiplicación. El aceite en las tinajas no escaseó. Se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. No solo se pudo quedar con sus bellos hijos, sino que pudo pagar las deudas y pudo vivir de toda la vida de esa palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué necesitas dejar de ver lo natural? ¿Te das cuenta por qué necesitas vivir bajo las leyes del reino? Bajo las leyes del reino, 5 panes y 2 peces alcanzan para alimentar a una multitud. En las leyes naturales ni a ti te alcanzan 5 panes y 2 peces. Diga conmigo, yo necesito, yo lo anhelo. Yo hoy cambio mi mente, metanoia y mi dirección. Por eso Jesús vino y era tan duro con los fariseos, porque ellos veían las cosas naturalmente, todo natural. Hay poco, hay escaso, no se puede, esto es pecado, lo otro es pecado, lo otro, todo es pecado. No hay que matar. Usted tiene que dejar de vivir en la ley y vivir en la gracia. La ley estaba basada por la ley del pecado, la ley de la enfermedad y la ley de la muerte. Mas cuando vino Jesús, Él cambió y se llevó esa ley y nos dio la ley del espíritu de vida. Por eso cuando los discípulos vieron que la gente se iba, ¿quiénes se fueron? Los naturales. Los terrenales le dijeron, Señor, la gente se está yendo porque hablas palabras muy duras. Le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y ellos dijeron, no. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Acaso un soplo de Dios no alcanza para multiplicarte? Necesitas vivir bajo las leyes del reino. Yo necesito que se active todo lo del reino. El reino de los cielos es como una perla preciosa. El reino de los cielos es como un tesoro en un campo. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Chiquitita así, pero cuando la plantas es la más grande de las hortalizas. El reino de los cielos es un reino de poder. En esta noche Dios me mandó a impartirte esta fe y este conocimiento para que cambies tu vida. Todo el que quiera seguir viviendo una vida natural, quédese en su asiento, y el que quiera vivir la vida sobrenatural, pase aquí adelante. El que quiera vivir la vida bajo las leyes del reino, pase aquí adelante. Y el pastor y yo vamos a orar por ustedes para bendecirlos. El perfecto amor de Dios, su justicia y su santidad son el reflejo de Él mismo. La ira de Dios se revela contra toda injusticia, mas la justicia de Dios viene a cambiar radicalmente nuestras vidas. Hay una justicia por la fe para salvación, hay una justicia por obras, hay una justicia para cambiarte la vida. Yo sé que en esta hora Dios te quiere sacar de muerte a vida, de escasez a multiplicación,
de lo escaso, limitado y natural a lo sobrenatural. Yo puedo depositar de lo que hay en mí en tu espíritu. Dios puede depositar de lo que hay en Él en tu espíritu, como lo hace a través de hombres en la tierra. Por eso dijo: impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Todo eso se mueve en el reino de los cielos. Es más, a Jesús lo acusaron de echar demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mas sin embargo, Él le dijo: un reino dividido no permanece jamás. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino ha llegado. Amén. Amén. Pase adelante mientras...